Bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Hoy vamos a reaccionar a una de las obras de teatro más importantes de la humanidad, Hamlet de Shakespeare, la tragedia del deseo. Vamos a suponer que todos leyeron la obra de teatro o vieron alguna de las tantas películas que hay. Hasta Mel Gibson hizo de Hamlet. Bueno, ¿cuál es el problema de Hamlet? ¿Cuál es su problema? Está inhibido de matar a Claudio, ¿no? Y Freud ofrece una interpretación muy lúcida y formidable, ¿no? Al comparar la estructura de Edipo con la de Hamlet. Entonces Freud dice, Hamlet no puede matar a Claudio. ¿Por qué? Porque está inhibido. Da rodeos, monta una cena, no puede. No lo puede matar. ¿Por qué? Dice Freud. Porque participa del mismo deseo que él por esa mujer. Es decir, Hamlet tiene un deseo edípico hacia su madre, como Claudio, que mató a su padre y se casó con su madre, encarna el mismo deseo, se identifica con él. Es lo que le impide matarlo. Es decir, acuchillar a Claudio sería acuchillarse a sí mismo. Lacan añade otra dimensión. Hamlet no lo puede matar a Claudio porque está atrapado en la trampa narcisista, dice Lacan en el seminario 10. ¿A qué se refiere? Que a que su identificación con Claudio, de Hamlet con Claudio, no es en el deseo, sino en un modo imaginario y narcisista. No es que comparte el deseo por la madre, por Gertrudis, sino que lo ve como una imagen especular. Es un danés, es un hombre de la corte, es su tío, Claudio. En otras palabras, es el mismo, ¿no? Por lo pronto Hamlet está bloqueado, cae en la ratonera. ¿eh? Ustedes me podrán decir, esto es lo mismo que dijo Freud. No, exactamente, porque Freud pone el énfasis en la participación en el mismo deseo y Lacan en el impedimento estructural derivado de la identificación imaginaria. O sea, nada que ver. Es decir, ¿dónde está el yo de Hamlet? Lo proyecta en Claudio. ¿eh? Y uno puede pensar, bueno, pero si Claudio llevó a cabo su deseo, ¿por qué Hamlet no lo hace tan bien? ¿Por qué no lo mata? Y allí aparece la cuestión del deseo del otro, ¿no? En Hamlet, el deseo del otro, el deseo de su madre, una madre omnipotente cuyo deseo no se somete a ninguna ley. En el seminario 4 la describe Lacan a la madre, a Gertrudis, como que tiene una voracidad instintiva. ¿no? En la subjetividad de Hamlet, este deseo de la madre, el fantasma materno, se traduce en una tragedia. ¿no? Bueno, todos sabemos la primera historia, ¿no? Que, que el tío mata a su hermano y se casa con la esposa de su hermano, ¿no? Un fantasma le avisa esto a Hamlet y Hamlet se tiene que vengar, ¿no? Tiene que vengarse. Hamlet es un tipo universitario, no es un peleador, ¿no? No es un peleador, no es un callejero. Hamlet es un universitario, ¿no? No. Entonces, ¿qué se le ocurre a esta mente brillante de Hamlet? Hacer el teatro dentro del teatro. Bueno, eso se le ocurre a Shakespeare. Pero, ¿qué hace Hamlet? Fabrica una obra teatral para ver, para testear a ver si
qué dice Claudio, para sondearlo a Claudio. Efectivamente, la obra de teatro lo conmueve a Claudio, lo divide, lo barra, ¿eh? Y para que se entienda bien, ¿no? Hay dos planos. La escena principal, Claudio, que mata al hermano del rey, Hamlet, que se llama igual que Hamlet, el hijo, y Gertrudis. En la escena, sobre la escena, aparece un lapsus increíble, Shakespeare, magistral. La escena sobre la escena se introduce una sustitución. En lugar de Claudio, aparece el asesino del rey, en la obra, quien resulta ser su sobrino, el sobrino del rey. Y este sobrino mata al rey, a su tío, y se queda con la mujer del rey, su tía. ¿Se entiende la sustitución? Hamlet pone en escena su conflicto interno. El crimen y el deseo se reflejan en esa obra de teatro montada, ¿no? Revelando lo que él mismo no puede ejecutar. Entre la primera escena y la segunda escena, la escena sobre la escena, ocurre un cambio crucial, que es que se revela que el asesino es el sobrino, Hamlet, no el hermano. ¿Eh? Para la fantasía de Hamlet, ¿sí? Entonces, en esta escena sobre la escena, el asesino del rey es un tal Luciano, el sobrino del rey. Luciano asesina al rey y se queda con la reina. Lo increíble es que Luciano y Hamlet llevan la misma ropa en la representación. Increíble, Shakespeare. Mago, mago. Una mente que ha interrogado de manera aguda el pensamiento humano. Hamlet declarará que el asesino es Luciano, el sobrino del rey. ¿Qué implica esto? Que Hamlet queda identificado con el asesino, es decir, con Claudio. ¿Sí? Ese es el procedimiento de desenmascarar a Claudio, ¿no? Bueno, entonces, luego de eso, Hamlet tendría que haber ido a matar a Claudio, ¿no? Ya que es el asesino. Pero no termina ahí la historia. Por ejemplo, Hamlet lo va a matar, lo va a ir a matar, a vengar a su padre, y cuando lo va a acuchillar está Claudio rezando. Es una oportunidad perfecta para matarlo, pero no lo hace. ¿Por qué? Hamlet dice, si lo mato ahora, su alma irá al cielo. Sigue en el campo inhibitorio, ¿no? ¿Cómo se resuelve la inhibición esta? ¿Cómo es que se resuelve? ¿Cómo es que se resuelve? Este es el punto clave. El punto clave de la resolución de cómo alguien puede salir de una inhibición, de un problema. La escena del cementerio. Esa es la clave para entender la transformación de Hamlet. La escena sobre el cementerio. Es allí donde encuentra el objeto del deseo, ¿no? Y la posibilidad de identificarse con algo más allá de la trampa narcisista en la que ha caído, en la ratonera. Solo después de ese momento donde Hamlet toma la decisión de enfrentarse a Leartes y batirse a duelo con él, lo que finalmente lo lleva a matar a Claudio, ¿no? Todo esto comienza en la escena del cementerio, donde va a terminar con que el deseo triunfa sobre la inhibición, ¿no? En Hamlet no hay deseo incestuoso, en el sentido de que no se trata de que Hamlet desea a su madre, sino que Hamlet
está devastado por su madre, por el deseo de ella sin límites, un deseo sin ley, la ley o bajo la ley de la madre. Recordemos que con la comida del velorio del padre de Hamlet, celebraron el casamiento de la madre de Hamlet con el asesino del padre, con el tío encima. No, esa es la madre de Hamlet. Esa es la oferta de lo real que tiene Hamlet. Esto muestra un deseo materno que no respeta ninguna ley, que es voraz, que es desarrollador, que es una estructura diferente al Edipo, ¿no? Más bien no parece un conflicto edípico acá, sino como alguien, un tipo aplastado por el deseo del otro, ¿no? Bueno, entonces esa escena sobre la cena, no, la podemos leer no como incesto, sino como una total derrota de Hamlet en cuanto al deseo en relación a lo desmedido de su madre, ¿no? O sea, para Hamlet, ¿qué quiere decir esto? A ver, porque si no, no se entiende. Para Hamlet, la palabra de la madre se vuelve ley. Por eso no la enfrenta Hamlet. Hay un momento en una película, la de Mel Gibson, donde Mel Gibson y Gertrudis hace Glenn Close. Gibson va a pelear un poco con Gertrudis, es una escena un poco, claro, sexual, ¿no? Se tiran en la cama y Hamlet va arriba de la madre, que se le ven un poco los pechos. Pero queda ahí eso. ¿Qué quiere decir? Que Hamlet no se enfrenta a la madre, ¿no? Sino que, bueno, como es como, anda a acostarte con ese, ¿no? O sea, queda siderado, aplastado, ¿no? Por la madre y Hamlet como paciente por el fantasma de la madre fálica, ¿no? Hamlet venía saliendo con una chica, con Ofelia. Pero aclaremos eso, ¿no? Falta Ofelia, que es lo que. El duelo de Ofelia es lo que rescata a Hamlet. Es un duelo fecundo, un duelo catalizador. Bueno, cuando Hamlet se entera de la verdad, es decir, del asesinato de su padre y la complicidad de su madre, de alguna manera, se produce un efecto devastador. ¿Cuál es este efecto devastador en Hamlet? Que cae el objeto del fantasma. Este objeto era Ofelia, quien funcionaba para él como una imagen fálica, idea, diría Lacan. Pero, en un punto, esta imagen se cae porque se desmorona junto con la de su madre, después de lo sucedido con su padre, ¿no? Cambia radicalmente después de la muerte del padre de Hamlet la relación con Ofelia. Hamlet la maltrata, la humilla, le dice barbaridades. En algún momento social estaría preso Hamlet, ¿no? La humilla, ¿no? Pero no es personal con Ofelia, ¿no? Sino como que responde a un rechazo global hacia las mujeres que lo han siderado, que lo han aplastado, ¿no? Al fin y al cabo creo que dice Hamlet, bueno, es una mujer, al fin y al cabo es una mujer como mi mamá. Lacan dice que Hamlet sufre una despersonalización, un colapso fantasmático que lo deja en la total deriva a Hamlet, ¿no? Y el duelo es ese punto de inflexión.
Es ese hiato, en ese vacío que deja la pérdida, que emerge el deseo, ¿no? Ofelia se suicida. Después de toda esta secuencia, Hamlet mata al padre de Ofelia y se va de la ciudad para cuidarse. Lo sacan de la ciudad, ¿no? Y dicen que al padre de Ofelia lo mató no sé quién, ¿no? Huye Hamlet, huye. Ofelia, muerto el padre, se suicida, ¿no? Ofelia se suicida. Un momento de... Entonces Hamlet cuando retorna, ve que hay un funeral. Y mi hermana, escucha a mi hermana. Y ahí comprende que la muerta es Ofelia. Y se sigue escondiendo Hamlet, ¿no? Y la madre de Hamlet le arroja flores y le dice, yo soñaba con que fueras mi nuera. Entonces Leartes, el hermano de Ofelia, explota en maldiciones contra Hamlet, ¿no? A quien responsabiliza por la muerte de Ofelia, ya que había matado al padre de Ofelia, la venía maltratando. Su odio tiene fundamento, ¿no? Hamlet mató a Polonio, padre de Leartes y Ofelia. Ofelia se suicidó, dejándose hundir en un lago o en un río. No, no. Leartes, desbordado por el dolor, en un punto salta a la fosa, abraza el cuerpo de la hermana muerta, ¿no? Un dramatismo total. Y en ese instante irrumpe Hamlet y lo enfrenta a Leartes, ¿no? Se lanzan y se empiezan a pelear, ¿no? Hamlet no tolera la teatralidad del duelo de Leartes, su ostentación del dolor, le suena como trucha. ¿Mm? Pero, ¿por qué Leartes? Porque Leartes es como Claudio, es otro reflejo, es otro reflejo especular de Hamlet. Bueno, entonces hasta acá Hamlet estaba sumido en una vacilación total, en la duda, hasta que se ve confrontado con una figura que ostenta un duelo total y absoluto, ¿no? Sale de la sombra Hamlet, lo enfrenta y se reafirma como Hamlet del danés. Y ahí comienza la consideración del duelo como catalizador del deseo, ¿no? Hamlet devastado por el deseo de la madre, procrastinando, ¿no? Un impedimento ligado de manera estructural a la identificación narcisista. Solo en el duelo con Leartes, en ese exceso de dolor, Hamlet encuentra un impulso para salir de la inercia y avanzar hacia su destino, ¿no? Lacan señala la importancia del punto de Hamlet como yo soy Hamlet del danés, como destacando un rasgo, un ario de Hamlet. Estaba devastado, ¿no? Rasgo unario, un rasgo simbólico, le permite salir de ese caos y asumir una posición activa, ¿no? Hamlet no retrocede ahí, ¿no? Va para adelante. Desafía a Leartes en la competencia por el amor de Ofelia, ¿no? O sea, se establece un duelo, ¿no? En esta escalada progresiva que Shakespeare construye, tiene un propósito. No solo el enfrentamiento físico-verbal, sino que es la escena donde Hamlet asume finalmente la posesión. Lucharé con él por esta causa, ¿sí? Un tipo que estaba atrapado en una vacilación, dividido entre el deseo y el duelo, pero esta escena lo empuja a inscribirse directamente en lo simbólico, ¿no? Aquí el duelo, en el sentido de la espada, se transforma en deseo, ¿no?
Hamlet toma una posición pasiva, ¿no? Ya no es activa, deja la posición pasiva, inhibida por la duda, ¿no? Entonces, en el inicio de la obra, Hamlet tenía una causa, vengar la muerte de su padre. Sin embargo, esa causa no le funcionaba como motor de su acción, no le funcionaba. La venganza era irrealizable, queda atrapado en la duda, en la procrastinación. Pero en la escena del entierro de Ofelia, algo cambia y encuentra una causa eficaz. ¿Dónde la encuentra? En un punto en la rivalidad con Leartes, ¿no? Y por otro lado, en la identificación con Ofelia, ¿eh? A la furia femenina de Ofelia. Antes Hamlet venía rechazando a Ofelia, tras descubrir la traición de su madre, ¿no? Su rechazo se extendió a todo el género femenino, cuestión clínica. ¿Eh? O sea, Hamlet la repudia con violencia, la repudia. En la escena del entierro, Ofelia vuelve, no como objeto de amor, sino como descripción de una falta fálica, imaginaria. El punto crucial, ¿cuál es? Que Hamlet se identifica con Ofelia muerta. Cuando Ofelia estaba viva, Hamlet estaba muerto, arrugaba, no actuaba, quedaba atrapado en la duda, en la ratonera. Pero con Ofelia muerta, Hamlet actúa. Esta identificación es clave. O sea, Hamlet toma algo de Ofelia, algo que en ella se volvió contra sí misma y la llevó al suicidio, ¿no? Ofelia quería vengar la muerte de su padre, en sintonía con Hamlet, ¿no? Pero esa pulsión se volvió contra ella misma y se suicida, ¿no? Una asesina tímida, Ofelia. Hamlet toma el rasgo de la furia de Ofelia, ¿no? Pero en vez de volverse contra sí mismo, la transforma en acción. Aquí se produce la metamorfosis de la furia femenina de Ofelia a Hamlet. En ese punto, Hamlet es el objeto A, ¿no? Entonces, la venganza del padre no era una causa suficiente. La rivalidad con Leartes le da un nuevo motor. Hamlet encuentra su deseo, ¿eh? Corta con el pasado y asume una nueva posición subjetiva, ¿no? Toma la espalda y asume el deseo. Deja de ser un hombre que procrastina, ¿no? Es el deseo en su determinismo.